Bienvenidos a nuestra clase de química. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia. Para ello, tenemos que tener en cuenta que una propiedad es la característica por la cual identificamos a una sustancia. En este caso, existen muchas formas de identificar a una sustancia. La forma, por la masa, por la extensión, por la impermeabilidad, por el tamaño o también por la inercia, entre otras características más, ¿no? A todas estas propiedades nosotros las llamamos generales o extrínsecas, las cuales pueden ser tanto físicas como químicas. Como observamos en los gráficos, una propiedad física es no hay un cambio. En las químicas, en cambio, sí existe transformación, ¿no? Entonces, para ello, las propiedades físicas intensivas, en este caso, no depende de la cantidad de la materia y además nos sirve para identificar las sustancias que van a intervenir en una propiedad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el punto de fusión, tenemos el punto de ebullición, la viscosidad, la densidad. Cuando hablamos de un punto de fusión se refiere a la calor, es decir, cuando nosotros fundimos una sustancia. En este caso, hablamos de un cambio de estado sólido a un estado líquido, ¿sí? Es decir, en esta propiedad hablamos que una sustancia obviamente va a cambiar solamente su forma, más no su propiedad. Es decir, en este caso, como observamos aquí el hielo, la forma, ¿no es cierto?, es dura. Cuando nosotros incluimos el calor, en este caso, pues se va a derretir, pero sin embargo va a seguir siendo agua, ¿sí? Simplemente lo que ha cambiado es de forma, nada más. Cuando hablamos de un punto de ebullición, igualmente nos referimos al calor que es sometido a una sustancia. En este caso hablamos de un cambio de líquido a gaseoso. Un ejemplo claro tenemos cuando calentamos agua. Llega a un punto que el agua pues obviamente se calienta y sale el vapor. Ese vapor es conocido como gas. Entonces es el punto de ebullición de una sustancia. Luego tenemos la viscosidad. La viscosidad se refiere a la resistencia de líquidos a fluir, es decir, hay algunos líquidos que tienen una consistencia espesa y la única forma de derretirlos, por decirlo de esa forma, es mediante el calor. En este caso tenemos la miel, podemos decir del aceite también, ¿no es cierto? Que al momento de calentar, pues prácticamente se vuelve más líquido, ¿no? Y finalmente tenemos la densidad. La densidad, pues prácticamente no depende del peso del material, ni tampoco del tamaño, como observamos aquí. Aquí prácticamente la densidad se refiere a cuando las sustancias o los materiales flotan, ¿no? Aquí yo les he puesto ese ejemplo de un tipo de hule que flota en el agua. Puede ser una pelota o cualquier material que tenga una densidad baja. Luego tenemos las propiedades físicas extensivas. Aquí en este caso sí depende de la cantidad de la materia, ¿no? Recordamos las propiedades importantes de la materia, que son el volumen, la masa y el peso, ¿no? El volumen, recordemos que es el espacio que ocupa la materia, ¿cierto? La masa es la cantidad de un cuerpo y el peso, obviamente, la fuerza de gravedad entre un cuerpo y el centro de la Tierra, es decir, lo cuánto pesa, ¿no? Como observamos aquí en el volumen, como decíamos, no depende de la cantidad, simplemente, ¿no es cierto?, depende del volumen. En la masa igual y en el peso igual, ¿sí? Depende obviamente de la cantidad. Ahora tenemos lo que son los cambios de la materia. Tenemos cambios físicos, cambios químicos y también cambios nucleares. Los cambios físicos son reversibles. Es decir, en este caso no se forman nuevas sustancias ni se altera la composición de la materia. Aquí tenemos un ejemplo claro que es el agua, ¿no? Los estados del agua, el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, ¿no es cierto? Por cualquiera de esos estados que pase, pues va a seguir siendo agua, ¿no? En cambio, en los cambios químicos son reversibles, es decir, aquí sí se van a formar nuevas sustancias. En los cambios químicos hablamos de las reacciones químicas que formamos y entonces obviamente se altera la composición de la materia.
Y para ello, pues, tenemos dos tipos de reacciones que se producen en los cambios químicos, que es una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. La reacción exotérmica se refiere a la liberación de energía, es decir, cuando, eh, cuando el producto es más, tiene más energía, los reactivos, ¿sí? Ahí hay una liberación de energía, ¿no es cierto? En cambio, la endotérmica es todo lo contrario, ¿sí? Cuando los reactivos, ¿no es cierto? Aquí tienen más energía que el producto. En este caso van a absorber energía, ¿sí? Un cambio químico tenemos, por ejemplo, la oxidación. Como ustedes observan aquí, de un clavo, un tornillo, etcétera, que está expuesto, ¿no es cierto? Con podemos decirle que en este caso el agua o el aire estar fuera expuesto, pues va a ser ese cambio. En los cambios nucleares igualmente son cambios irreversibles, ¿sí? Aquí hay una alteración total en la naturaleza, es decir, se va a cambiar o va a existir una transformación de la materia en energía. Sí, como observamos aquí, podemos hablar un ejemplo clarísimo que son las bombas nucleares, ¿no? Cuando explotan, en este caso, pues, hace una alteración total. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.